Hermanos, oremos por la bendita palabra que hemos de recibir esta noche con mucho amor. Gracias, Padre Santo y bueno, porque cada día nos enseñas con amor a través de tu bendita palabra. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano César, el cual tú vas a utilizar en este momento. Ponemos en tus benditas manos y que sea tu Santo Espíritu tomando el control y nos ayude a entender tu palabra, ponerla en práctica en nuestro diario vivir, para honra y gloria de tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 5:8. Mateo 5:8. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos verán a Dios. Dejo este lugar. Gracias a Dios, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. A lo largo de las últimas 2 semanas me habían estado invitando a la escuela de Mila. Hemos tenido ciertas actividades dentro de su escuela que de repente van de una clase muestra. La primera vez recuerdo que fui a una clase, fui a su escuela, nos sentaron a todos los papás alrededor del patio y pasaban a los chiquitos, ¿no? Y les decían, cada papá siéntese atrás de sus hijos y hagan ciertas actividades. Dentro de las actividades que hacían, una que recuerdo mucho era, ponían una imagen al frente de un plátano, por ejemplo, y era una clase muestra de la clase de inglés. Entonces los niñitos tenían que deletrear esa fruta en inglés, ¿no? Y me gustaba, me llamaba mucho la atención porque yo no había participado con mi hija en ese tipo de actividades. Y así a lo largo de estas últimas semanas, y hoy por la mañana me invitaron a otro evento, otra actividad en donde yo fui, y yo me imaginaba algo similar, algún tipo de clase muestra, algo que íbamos a hacer con los pequeños. Esta vez en la mañana ellos prepararon un baile y una canción, porque estamos, como bien saben, estamos terminando un ciclo escolar. Están terminando ellos un ciclo escolar, yo ya no estudio. Hicieron un baile, hicieron una canción y posteriormente el director de la escuela dijo, vamos a nombrar y a felicitar a los alumnos más destacados, ¿no? Y dijeron de español, de matemáticas, de educación física, de inglés, y empezaron a llamar a los pequeñitos, ¿no? A los más destacados. Me dio mucha alegría porque dentro de ellos pues llamaron a Mila varias veces, ¿no? En varias ocasiones, y les daban una medallita que les colgaban en su cuellito, y se iban los niños bien felices otra vez a su lugar. Incluso marchaban, ¿no? Pero se iban con su medallita. Entonces, ellos saben a lo largo del año, van a empezar un nuevo año, ¿no? Entonces saben que durante el año, si ellos hacen sus tareas, llegan a tiempo, salen bien en sus exámenes, pues les van a dar su medallita, ¿no? Yo creo que están muy emocionados por su medallita. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba y era niño, me emocionaba recibir algún reconocimiento, ¿no? Entonces, pues los pequeñitos saben que si le echan ganas, si hacen sus tareas y salen bien en sus exámenes, van a recibir su medallita, ¿no? Entonces, el tema de hoy, hermanos, es bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo podemos ganar esa medallita, ¿no? Cómo podemos alcanzar a ver a Dios. En Mateo nos dice cómo Jesús va con sus discípulos, empieza su ministerio y empieza a hacer milagros, empieza a sanar gente,
curar enfermos, empieza a sacar demonios, y entonces una multitud de gente lo sigue a todos lados. Después de eso, dice en Mateo 5, dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y a partir de ahí, hermanos, empieza lo que conocemos como el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas, que hemos estado viendo a lo largo de este mes, los días martes. Empezamos con bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después veíamos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La semana pasada veníamos con el hermano Emilio, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hoy vamos a ver lo que ya les comentaba, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿quiénes verán a Dios, hermanos? Los de limpio corazón. Vamos, por favor, si me acompañan ahí a Salmos, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 6. Por favor, si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo en voz alta. Salmos 24, del 1 al 6. Amén. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que dice en el versículo 4. Recuerden que estamos viendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. ¿Y cómo son? Hay 3 puntos importantes aquí en el versículo 4. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Primero dice, los limpios de manos y puros de corazón. Recordamos que cuando somos lavados en la palabra, es decir, cuando recibimos la revelación y la comprensión de lo que dice la palabra de Dios, somos limpiados. La inmundicia y la suciedad que había dentro de nuestras almas son lavadas y nos volvemos limpios y puros. En Efesios 5, no lo busque, hermanos, aquí lo tengo, se lo leo. 5:25 en la segunda parte al 27 dice así: así como Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí dice que con la palabra de Dios, Dios nos lava. Así hay que mantenernos para presentarnos a Él sin mancha. Él ya hizo todo lo demás, Él ya dio su vida, dio su sangre por nosotros para lavarnos. Entonces nosotros ahora mantengamos ese corazón limpio. Nuestro corazón y nuestra mente de alguna manera están conectadas como si fuesen uno mismo. Así que debemos cuidarnos de no tener un corazón impuro, porque podemos ver cómo está nuestro corazón. Ahí en Mateo 15, del 18 al 19 dice así. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué corazón tendrán los que piensan ese tipo de cosas, hermanos? ¿Será acaso un corazón limpio? Yo creo que no. Yo creo que no está del todo limpio su corazón de esas personas. También nos menciona Jesús en Mateo 12:34, dice, generación de víboras, y lo tiene con signos de exclamación, ¿no? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuidemos nuestro corazón para que también lo que hable en nuestra boca sean cosas limpias. En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Atesoremos en nuestros corazones las buenas cosas, las cosas de Dios, hermanos, para que sean limpios y podamos con eso ver a Dios. Recuerden que el tema es porque ellos verán a Dios. Dentro del versículo 4 de ese Salmos 24 que estábamos leyendo, dice, ya leímos, el limpio de manos y de corazón puro, y también dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, es decir, las vanidades, ¿no? Muchas veces son las vanidades de este mundo. ¿Qué quiere decir? Enfocar nuestra alma en sentimientos, en emociones, en cosas pasajeras que no tienen un futuro espiritual, cosas que no son eternas, no son para la eternidad. Y voy a poner algunos ejemplos. Podemos enfocar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones a terminar una carrera, por ejemplo, para los que están estudiando, pueden decir, no, pues voy a poner todo mi empeño para terminar mi carrera y eso va a ser mi objetivo, ¿no? De aquí a 4 años que termine mi carrera. O los que ya terminaron una carrera, poder decir, no, pues ahora voy a estudiar mi maestría y ese va a ser mi único objetivo, ¿no? Un doctorado, mi todo. Estudiar en el extranjero, crecer profesionalmente dentro de sus empresas, también podría hacer que sus almas se enfoquen a eso y distraernos de la vista de lo que realmente es eterno. Y también cosas materiales, por ejemplo, comprar un carro, comprar una casa o cualquier cosa que nos guste mucho, ¿no? Vemos algunos ejemplos en la Biblia de quienes sí pusieron su alma en esas cosas vanas y quienes no. Voy a darles 3 ejemplos nada más. El primero es Judas. Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Estamos viendo que él dejó que su alma que su alma se elevara a esas cosas malas. Él por 30 monedas que le entregaron, entregó a Jesús, ¿no? Pero también vemos a un Jesús que, si recuerdan el pasaje en donde el diablo lo lleva y le enseña y le dice, si postrado me adorares, todo lo que ves, yo te lo daré, ¿no? Entonces, ahí también podemos, cualquier persona que le ofrezcan esto podría ser tentador, ¿no? Oye, si me adoras, te voy a dar lo que estás viendo ahí, ¿no? Y es de gran valor. Entonces, debemos tener cuidado con eso, hermanos. Y la otra también es con Jesús, en donde dice que huyó de ahí porque supo que luego de que había hecho esas cosas, refiriéndose a que hacía milagros y la gente lo seguía y se impresionaba, dice que huía porque lo querrían hacer rey. Eso también para muchas personas nos podría resultar interesante, ¿no? Así de, ay, es que hay una iglesia en donde el pastor de la iglesia dice unas palabras bien bonitas, ¿no? Y entonces a lo mejor el pastor podría, o la persona que esté pasando enfrente podría decir, ay, me quieren hacer pastor o me quieren hacer participar más porque hablo bien bonito, ¿no? Entonces, eso ya estaría apartando su corazón de entregárselo a Dios o de hacerlo para Dios, a estar viendo otras cosas que a lo mejor no tendría que apartar su vista, ¿no? Entonces, hemos visto ya los de puro corazón y manos limpias, los que no han elevado su alma a cosas vanas, y el tercero dice, ni jurado con engaño, así dicen, ¿no? Eso es, así como lo dice, es mentir bajo juramento. O sea, jurar sabiendo que lo que estamos diciendo no es verdad. Así, estaba leyendo, bueno, la verdad es que lo vi en un video, estaba viendo en un video que así Hitler manejaba un poco a la gente que lo seguía, ¿no? En sus himnos, en sus reuniones por la mañana, todo el tiempo se decían a sí mismos mentiras y ellos sabían que eran mentiras, pero se las decían tanto que llegaba el momento en el que se las creían, ¿no? Y también he conocido a personas así que dicen mentiras, pero te las dicen como si fuera una verdad que ellos mismos se las creen, ¿no? Y a veces tú dudas así de, ay, ¿sí será cierto? Pero eso es mentir con juramento, o sea, jurar aún sabiendo que es un engaño lo que están diciendo. Entonces, hay un cuarto punto que quisiera mencionarles. Ahorita los estábamos sacando del Salmo 24, hermanos, pero hay un cuarto punto en Hebreos 12, en el versículo 14. Menciona un poco sobre quiénes pueden ver al Señor. Hebreos 12, 14 dice así:
Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que tener, hermanos, para ver al Señor? Paz, paz y santidad. Hay personas con las cuales no es posible estar en paz, ¿no? O nos cuesta mucho trabajo estar en paz, porque rechazan todo tipo de conversación con nosotros. Tratamos de tener una buena conversación, amable, tranquila con ellos, y parece que lo único que quisieran es estarnos ahí nada más tratando de no estar en paz con ellos, ¿no? Pero debemos estar conscientes que es bueno y necesario estar en paz con todos en tanto sea posible, ¿no? Por ejemplo, hoy, como ya lo mencionaban en la predicación el pastor la semana pasada, de ese gigante, ¿no? Lo de identidad de género, el orgullo, todas estas cosas que si uno apenas da su opinión, ya se le echan encima o incluso ya lo andan hasta demandando, ¿no? Entonces, no, es muy difícil estar en paz con esas personas porque a veces uno quiere explicarles o incluso dar su punto de vista nada más como un punto de vista, ¿no? Y digo, a mí me ha pasado mucho que está así como un leoncito, ¿no? Dime algo y te me aviento, ¿no? Entonces, a veces prefiere uno estar en paz con ellos no diciendo nada, que Dios actúe en sus vidas y que les muestre el camino de la verdad. No dejarnos llevar por las emociones, porque si nos dejamos llevar por las emociones dentro de esa convivencia que tenemos con todos, podemos no estar en paz. También con la familia, y muchos dirán, pero ¿por qué si la familia es todo amor, ¿no? Con ellos siempre estamos en paz? Muchos de aquí a lo mejor pueden decir, no es cierto, yo no estoy en paz con toda mi familia, ¿no? Y creo que pasa en muchas familias, no siempre estamos del todo en paz con ellos. Con los mismos hermanos, y me refiero a no solo a los hermanos en la carne, ¿no? Sino a los hermanos en Cristo. Hay veces que podemos tener cierto tipo de rencillas o cierto tipo de roces con algún hermano, y eso es para nada bueno, ¿no? Ahí sí debemos, porque los dos conocemos de Dios y entonces pues deberíamos estar en paz porque Dios así lo manda. Y es uno de los deberes cristianos, lo menciona ahí en Romanos 12:18, dice así, si es posible, y lo voy a subrayar así en la imaginación, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ok? Entonces, quiero resaltar los 4 puntos que vimos, que son, ¿cuáles son, hermanos? El primero es, ¿quién verá a Dios? Los de manos limpias y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, y los que tienen paz, en tanto sea posible con todos, ¿no? Entonces aquí nos queda el considerar cada uno de nosotros cómo están nuestros corazones, ¿no? No me contesten. Meditémoslo cada uno de nosotros en nuestro interior, porque yo no puedo ver su corazón, ni ustedes pueden ver el mío, pero hay alguien que sí lo puede ver, y es Dios. Él puede ver nuestros corazones y Él sabe cómo están realmente nuestros corazones por dentro. Pero la buena noticia, hermanos, es que si su corazón no está del todo puro, Él vino y dio su vida para que pueda ser limpiado y purificarlo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, porque Él ya pagó el precio. Y quiero platicarles una historia que está ahí en Juan 1:43. Capítulo 1, versículo 43, dice así. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Imaginen ese momento en donde Felipe le dice a Natanael, ¿no? Hemos hallado a aquel de quien está escrito, ¿no? Que iba a venir. O sea, ya lo encontramos. Y han de haber sido unas palabras así para Natanael de cómo. Sabemos que la gente de ese tiempo ya esperaba a un Mesías. Y Felipe fue y encontró a Natanael y le dijo estas palabras. Pero sin duda no era cualquier persona Natanael. Felipe fue con Natanael
porque Natanael era alguien que buscaba de Dios. Entonces, imagínense cuando le dan una buena noticia, ¿no? Así, por ejemplo, yo recuerdo una buena noticia que me dieron, que fue cuando yo estaba buscando trabajo, ¿no? Hace un par de años, en donde participé en fueron muchas personas, hicieron entrevistas de trabajo, hicieron exámenes, nos entrevistaron, nos hicieron pruebas y ya saben, ¿no, hermano? Bueno, pues nosotros le llamamos. Y ya me fui a mi casa y dije, ni me van a hablar, ¿no? Y pues creo que fue al siguiente día, si no es que fue el mismo día, no recuerdo muy bien, me hablaron y me dijeron, oye, felicidades, te quedaste con el puesto por el cual estabas haciendo las entrevistas, preséntate mañana y entrega esta documentación, ¿no? Para mí fue una excelente noticia, me sentí muy emocionado. Entonces, cuando te dan una buena noticia, te emocionas. Muy seguramente el corazón de Natanael se impactó de la misma manera, bueno, se impactó muchísimo, o sea, le dio mucha emoción al escuchar las palabras que le decía Felipe. Y sigue diciendo ahí en el 45, así como los profetas, a Jesús, les voy a leer otra vez el 45 para que no nos perdamos, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin duda la gente de ese tiempo también ya se había hecho expectativas de que iba a venir un Mesías, a lo mejor lo esperaban que viniera de otro lugar, ¿no? De más categoría o algo así. Pero pues le dijeron a Jesús de Nazaret, por eso Natanael dice, pues de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dice, ven y ve, ¿no? Lo que Felipe quiere hacer con Natanael es presentarle a Jesús. Es como cuando alguien tiene necesidad, algún amigo, algún conocido se acerca a nosotros y nos pregunta sobre, oye, te veo que te comportas raro, tú eres diferente a todos los demás, pues ¿qué? Y le dices, pues soy cristiano, ¿no? Y entonces te empiezan a preguntar y a preguntar. Algo que yo hacía antes era decirle, pues ven, te invito a la iglesia, ¿no? Para que escuches. Pero puede ser que si lo invitan a la iglesia, por ejemplo, si yo invito a alguien a la iglesia, pues empiecen a venir y me vean a mí y no vean a Jesús, ¿no? Entonces, siempre hay que presentarle a la verdadera razón de nuestra alegría, que es Jesús. Y una vez que les hayamos hablado de Jesús, pues ya podemos decirle, tú busca de Jesús allí en tu cuarto a solas, ora con Él, pregúntale y que Él te abra el entendimiento. Bueno, continuando con este pasaje dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense, o sea, Jesús antes no había visto a Natanael, no lo había visto literal abajo de una higuera, pero él veía su corazón, ¿no? Entonces ahí podemos entender y ver cómo Jesús ve nuestro corazón. Entonces reflexionemos un poco sobre que Jesús puede ver nuestros corazones, a lo mejor nuestros hermanos, ¿no? A lo mejor no el pastor, a lo mejor no alguien más que nosotros a lo mejor no querramos que vean nuestro corazón, pero hay quien sí lo ve y es Jesús. ¿Qué diría Jesús de usted, hermano? Dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así le dijo a Natanael. ¿Qué nos diría a nosotros? Cuando estabas ahí en tu celular, cuando estabas ahí en tu computadora, te vi. O cuando estabas ahí haciendo el trato con quien te iba a ofrecer un contrato millonario, te vi, ¿no? Entonces, debemos cuidar nuestros corazones, hermano. Gracias a Dios que tenemos su espíritu y podemos nuestras decisiones siempre basarlas en Él. Y bueno, ya para terminar este pasaje dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Y bueno, ya para terminar, recuerdan, vimos 4 puntos. Los de limpio corazón, los de quiénes verán a Dios. Los de limpio corazón, los que no han elevado su alma a cosas vanas, los que no juran con engaño y los que tienen paz. ¿Ah? Ver a Dios, hermanos, ¿cómo lo veremos? Vamos a leer un poco Juan 3, del versículo 1 al versículo 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios porque le veremos a Él, hermanos. También dice en Juan 14:9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Cuidemos tener ese corazón limpio, hermanos, para poder ver a Dios, que es verlo cara a cara, verlo tal cual es, entender su palabra, cómo haciendo su voluntad, reflejando su amor hacia los demás y dando esas buenas noticias a aquellos quienes todavía no lo conocen, para que puedan aceptarle y alcanzar esa vida eterna. Para la gloria de Dios, hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Dejo este lugar, hermanos.